Apreciados estudiantes, quiero darles la bienvenida a este curso de nivelación de matemáticas básicas que eran conocimientos adquiridos por usted en su bachillerato, pero que muchas veces por descuido, por negligencia olvidamos y que yo quiero que lo retomemos para que usted pueda defenderse tranquilamente en cualquiera de los programas de nuestra institución. Es un curso de nivelación y el objetivo central es que usted no vaya a tener dificultades más adelante en alguna de las asignaturas con la parte matemática. La metodología para el curso es simplemente como si usted estuviera en una clase normal, en un salón cualquiera, con la posibilidad de que usted, teniéndolo en video, pueda repasar cuantas veces quiera y lo necesite estos temas que son absolutamente importantes para usted en su formación. Bueno, la primera unidad, muy básica y les hago un muy buen resumen, se trata de diferenciar entre los distintos conjuntos numéricos. La idea inicial o el conjunto numérico más elemental que se creó, el primero que se creó solo con la necesidad de contar objetos, era el conjunto de los números naturales, simbolizado siempre con una n así alineadita, siempre aparece así. El conjunto de los números naturales está formado por los números 1, 2, 3, 4, etcétera, hasta el infinito. Simplemente eran números que los utilizábamos para contar objetos. Observe que este conjunto está dado aquí por extensión, recordando que un conjunto se puede expresar por extensión y por comprensión. Hablamos por extensión cuando yo estoy nombrando uno a uno todos los elementos que forman el conjunto. Más adelante vamos a ver que un conjunto se puede dar por comprensión, dando una característica común a todos los elementos del conjunto. Bueno, enseguida los matemáticos quisieron ampliar un poco ese conjunto de los números naturales, incluyendo el número 0, que realmente no sirve para contar ningún objeto, pero que va a ser indispensable en las matemáticas. Y entonces se creó el conjunto naturales sub 0, que es el mismo conjunto de los naturales agregándole el 0. Sin embargo, se creó la necesidad de tener los números negativos. Era importantísimo tenerlos. Por ejemplo, un caso típico, cuando nos tocaba medir temperaturas, por decir algo en grados centígrados, y la temperatura era menos de 0 grados. Entonces había que crear un conjunto más amplio que los naturales y se creó el conjunto de los números enteros, simbolizado siempre con la letra Z mayúscula. Observe acá el conjunto de los enteros, que también está dado por extensión, está formado por los números naturales ampliados, que era el conjunto anterior, más los números naturales pero negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, hasta menos infinito. Es decir, el conjunto de los enteros cubría los números desde menos infinito hasta más infinito. O podemos simplemente decir que el conjunto de los números enteros, aquí es una propiedad, está formado por los números naturales negativos unidos. Esa U es el símbolo de la unión en los conjuntos numéricos, unidos a los naturales. Naturales negativos unidos a los naturales me forma el conjunto de los números enteros. Sin embargo, podíamos ir mirando en la matemática que entre, por ejemplo, el número 2 y el número 3, también había una serie de números, y esos números que había entre el 2 y el 3 o entre el 1 y el 2 no estaban ahí en ese conjunto. Entonces había que ampliar ese conjunto de los números enteros y se crearon los números racionales, simbolizados generalmente con la letra Q mayúscula.
Este conjunto de los números racionales lo estoy dando ya por comprensión y ya no por extensión como los anteriores. Comprensión significa que el conjunto lo voy a nombrar dando una característica que sea común a todos los elementos de ese conjunto. Entonces, vamos a observar y voy a leer despacio y voy a explicar. El conjunto de los números racionales está formado por todos los elementos X, tales que, esa rayita la leo, tal que ese número X yo lo puedo representar de la forma A sobre B. Cualquier número que yo pueda escribir de la forma A sobre B va a ser un número racional, con la siguiente característica: A llamado numerador, B llamado denominador. A y B pertenecen a los números enteros, pero con la condición de que B, o sea el denominador, tiene que ser un número diferente de 0, porque en matemáticas la división por 0 no está definida. Si usted coge cualquier número en su calculadora y lo divide por 0, haga la prueba y verá que la calculadora le va a mostrar error. Entonces la división por 0, no se le vaya a olvidar esto, no existe, no está definida en las matemáticas. Entonces, vamos a dar ejemplo de estos racionales, que es el conjunto que puede presentar un poquito más de dificultad entenderlo, pero lo voy a explicar despacio. ¿Cuáles elementos son racionales? Obviamente, los más fáciles son los que yo puedo escribir en forma de fraccionario, como está aquí, A sobre B. Y entonces, son números racionales 2/3. ¿Por qué? Porque el 2 es un número entero. Aquí nos ponía la condición que A y B tenían que ser enteros. Y el 3 es otro entero. Entonces, el número 2/3 es un número racional. El número 3/5, que también tiene este formato, es racional, pero también puedo incluir los fraccionarios negativos, menos 3/4. Estos números que tienen esta forma los llamamos fraccionarios. Y la próxima unidad que usted va a observar en los videos va a ser las operaciones con fraccionarios, que son tan indispensables en la matemática y que se olvida muchísimo. Entonces, próxima unidad, la unidad 2, es manejar operaciones con fraccionarios. Ahora, parecería que estos números, el 2, el 5, el 0, el -3, el -1, que vimos que eran números enteros, parecería que no se acomodaban a la condición de poderse representar como un número A sobre B. Pero vemos que sí. Usted sabe que si yo, por ejemplo, aquí, y lo voy a hacer con marcador, este 2 lo divido por 1, recuerden que dividir por 1 es lo mismo que no haber dividido. 2 sobre 1 es 2, pero si yo pongo 2 sobre 1, tiene la forma de número racional. Entonces, de la misma forma, 5 sobre 1 y cualquiera de estos números, si yo le pongo denominador 1, me queda como número racional. Pero como dividir por 1 no hay que escribirlo, entonces los números enteros también hacen parte de los racionales. Es decir, estos dos conjuntos anteriores, podemos decir que todo número natural es racional, todo número entero es racional, pero además de los naturales y los enteros, también son racionales los fraccionarios, pero además no son los únicos. Miremos que aquí voy a encontrar una serie de números decimales. 3.42, menos 5.8, 14.23791. ¿Cuáles números decimales son racionales? Es decir, los puedo expresar en el formato A sobre B.
¿Cuáles números racionales? Perdón, decimales son racionales? Ojo pues, son los decimales finitos. ¿Qué significa finitos? Finitos es que la parte decimal tiene fin. Aquí no hay sino 2 cifras decimales, no más. Aquí hay una sola cifra decimal. Aquí hay 5 cifras decimales. Entonces, cualquier decimal que la parte decimal tenga fin, lo llamo decimal finito y hace parte de los números racionales. Pero también hay algunos decimales que son infinitos. Si usted mira este número, por ejemplo, dice 5.33333 y sigue prolongándose en su calculadora. Muchas veces usted, que esa calculadora se le llena de treces y no le alcanzó todo el espacio. Esos decimales infinitos, cuando hay puntos suspensivos, pero que sean periódicos, es decir, que esa parte decimal se repita, esos decimales finitos periódicos son racionales. Usted sabe cuál es el número que seguiría aquí en la parte decimal. Sigue otro 3. Usted mira aquí, ¿y qué es lo que se repite en este número decimal? Se nos está repitiendo el 21. 21, 21. Mire que aquí hay el 2, entonces seguiría un 1, luego el 2, luego el 1, luego el 2, luego el 1. Es decir, en aquellos decimales infinitos, ¿sí?, que usted sepa cuál es el número que sigue, esos decimales son infinitos, periódicos y hacen parte de los números racionales. Ahora, vamos a ver que hay unos elementos que no son racionales. Y si no son racionales, entonces los voy a llamar irracionales. Generalmente el símbolo más utilizado para los irracionales es una Q igual a esta, pero con asterisco. Entonces, si aquí habíamos dicho que los racionales estaban formados por cualquier número que yo pudiera representar de la forma A sobre B, como todos los ejemplos que vi aquí, los irracionales son los que no pueden escribirse de la forma A sobre B. X diferente a A sobre B, de nuevo con A y B como números enteros y la B diferente de 0 como acá. Entonces, ¿cuáles son los irracionales? Sencillo, los irracionales son todos aquellos que no son racionales. Es decir, hay una serie de números que no son ninguno de los que hay de aquí hacia atrás. Entonces, ¿cuáles van a ser? Hacen parte de los irracionales. Mire acá, estos son decimales infinitos como aquí arriba. Lo que pasa es que estos infinitos de aquí son no periódicos. Si usted mira aquí, no hay ningún periodo que se repita 7, 1, 9, 4, 5. Usted no me puede decir con certeza cuál es el decimal que sigue. Lo mismo aquí, menos 3.6, 9, 5, 1, 3. Usted con certeza no sabe cuál decimal sigue acá. Esos números son irracionales. Pero además, hay dos números de mucha utilidad en la matemática que son irracionales. El famosísimo número pi, que usted en bachillerato lo veía muy elemental y simplemente le decían 3, 14, 16. Realmente el número pi tiene más cifras decimales, tiene infinitas cifras decimales y son no periódicas. El número pi, si usted hunde en la calculadora la tecla del número pi, él le muestra esto: 3.14, 15, 9, 2, y usted no sabe aquí qué cifra sigue. Entonces estos decimales no periódicos, entonces son irracionales. Hay otro número que se utiliza mucho para los que de pronto en bachillerato repasaron algo que tenga que ver
con logaritmos, y es el famoso número e, la base de los logaritmos naturales. El número e en las calculadoras te aparece como el número 2.7183 y no sabemos cuál decimal sigue. Entonces aquellos números que son decimales infinitos, no periódicos, es decir, que no sabemos cuál decimal sigue, hacen parte de los irracionales. Entonces hasta ahora, resumiendo la idea, todo número natural a su vez es un número entero. Todo número entero a su vez es racional. Pero ahí se hace una partición. Los irracionales simplemente son los que no se acomodan a todos los anteriores. Entonces, se creó la necesidad de crear un conjunto nuevo que me agrupara todos estos que llevo hasta aquí, o sea, los racionales con los irracionales. ¿Por qué digo que todos, y empiezo a hablar desde aquí? Por lo que dijimos ahora, los naturales y los enteros a su vez son racionales. Entonces se creó el conjunto de los números reales, que es el que más utilizamos en las matemáticas. Y el conjunto de los números racionales simplemente es agrupar todo lo que llevo de ahí para atrás. Es decir, los reales son la unión de los racionales, todo lo anterior, con los irracionales, que fue este último conjunto. Conclusión, y ve que ahí no pongo ningún ejemplo. ¿Cuáles son los ejemplos de los números reales? Todo lo que llevo son reales, todo. El número 3. El número 3 es natural, pero el número 3 es entero, pero el número 3 es racional, pero el número 3 también es real. Entonces, todos los números que llevo desde aquí, todos son números reales. Entonces, aquí le especifico que todos los conjuntos anteriores pertenecen a los reales. ¿Por qué este pedacito de aquí no lo toqué aquí en los irracionales? Por un detallito. El número raíz de 2, si usted coge su calculadora y hace el raíz de 2, en su calculadora le aparece que la raíz de 2 es, de pronto se me olvidó, cojo la raíz de 3, es 2, 7, 1, 8, 3, punto. Entonces la raíz de 3, la raíz de 2 son números irracionales porque son números decimales, no periódicos. Ahora, diría uno, profe, entonces todas las raíces son irracionales. No, señor. La raíz de 2 y la raíz de 3 sí. Hágale la calculadora y verá que le dan números decimales infinitos, no periódicos. Pero es que raíz de 4 no va a ser irracional, porque la raíz de 4, usted sabe que es 2 y menos 2. Entonces, como la raíz de 4 es 2 y menos 2, simplemente la raíz de 4 es un número entero. Bueno, ahora, veíamos aquí que como la raíz de 4 es más o menos 2, la raíz de 9 es más o menos 3, entonces la raíz de 4 y la raíz de 9 no son irracionales, son racionales. O son enteros también. Ahora, usted aprendió en su bachillerato que usted puede sacar raíz cuadrada, solo cuadrada. No hablo de raíz cúbica ni raíz cuarta. Yo puedo sacar raíz cuadrada de un número positivo o en general raíz par, raíz cuadrada, raíz a la cuarta, raíz sexta, etcétera, de un número positivo. Pero había un vacío en la matemática y era, bueno, y si de pronto se me ocurre sacarle la raíz cuadrada de un número negativo, ¿qué hago? Entonces la raíz cuadrada de un número negativo
en lo que conocemos de números no se puede. Usted diría, profe, pues la raíz de menos 4 debería ser menos 2. Porque como la raíz de 4 es 2, la raíz de menos 4 debería ser menos 2. ¿Por qué la raíz de menos 4 no es menos 2? Porque es que menos 2 por menos 2 no me da menos 4, me da más 4. Ley de signos, menos por menos da más. Lo mismo, la raíz de menos 9 no es menos 3, porque menos 3 por menos 3 no me da menos 9, sino más 9. Entonces en la matemática se pensó en la posibilidad de poder sacarle raíz cuadrada o raíz par a un número negativo, y entonces se creó un nuevo conjunto, el más amplio de todos los conjuntos, que era el conjunto de los números complejos. Y entonces, un número complejo es cualquier número que usted tenga la posibilidad de escribirlo en la forma, miremoslo aquí, A más BI, en donde la A y la B son números reales. Enseguida miramos los ejemplos. Y la I, este gorrito aquí se lee en matemáticas I. La I, por definición, es la raíz cuadrada del número menos 1. Entonces ya los números negativos ya le voy a poder sacar raíz. ¿Cómo? Como antes no se podía, en los reales, entonces ya la raíz de menos 4 va a ser 2i. La raíz de menos 9 va a ser 3i. La raíz de menos 1 va a ser 1i, o sea, simplemente i. Entonces, ejemplos de números complejos, los que yo puedo escribir así y así, sencillo. 2 más 3i. 2 más 3i, esto es un solo número, un número complejo. Mire que el número complejo está formado de una parte real y una parte imaginaria. La i es la base de los números imaginarios. Entonces, una parte real y una parte imaginaria. Ojo, aquí no hay dos números, este es un solo número, el número 2 más 3i. Y es un número complejo formado de una parte real, que es el 2, y una parte imaginaria, que es el 3i. Lo mismo, en esta misma forma está 5 menos 4i, o menos 2 más i, o 3i solito. Ahora, porque el 3i solito pertenece a los complejos, usted me podría decir, profe, ve, el 3i solito no tiene esta forma. Claro que sí la tiene. El 3i solito sería 0 más 3i, y 0 más 3i, 0 más 3i da 3i. Entonces, todos estos numeritos son complejos. Ahora, mire que dentro de los números complejos, cogí todos los anteriores. Usted me dice, profe, ¿cómo va a ser el 5 un número complejo? Claro, el 5 es un número complejo, porque el 5 yo lo puedo escribir tranquilamente como 5 más 0i. Usted sabe que 0 multiplicado por cualquier cantidad da 0, y 5 más 0 es 5. Entonces 5 es un número complejo, menos 3 es un número complejo. Mire los ejemplos que le doy, son complejos todos los anteriores, es decir, todos los conjuntos anteriores a su vez también son complejos. O sea, que el conjunto de los números complejos abarca todos los números que conocemos, que son los reales, más los que apenas estamos conociendo, que son los imaginarios. Entonces, todo ese conjunto de números forman el conjunto de los números complejos. Bueno, la idea con este primer tema, así visto de una manera rápida, es solo una. El objetivo es solo uno, que usted aprenda a diferenciar los distintos conjuntos numéricos para luego, en la unidad 2, que ya nos vamos
a meter en la parte de las operaciones con números, usted tenga muy claro que la segunda unidad va a ser trabajar con operaciones con fraccionarios, es decir, cómo era que se sumaban los fraccionarios, lo que usted cuando estaba más pequeño llamaba quebrados, se llaman fraccionarios. Vamos a ver suma, resta, multiplicación, potenciación, radicación y operaciones complejas con fraccionarios como el próximo tema. Con esto quiero entonces darle la bienvenida al curso. Sería muy bueno si está interesado en nivelarse, que es muy necesario en cualquiera de sus programas técnicos, que lograra en su casa hacer repasito de estos conjuntos numéricos para poder empezar la parte realmente operativa de las matemáticas. Bueno, les agradezco mucho la atención que le presten al tema y bienvenidos a la próxima unidad. Muchas gracias.